Muy bien, ahí estamos. Bueno, ahí arrancamos con una sola persona que está en el... Muy mal, ¿eh? Las otras tres personas, muchachos, vamos a ver, cópense con la vida. Vamos hablando de eso con Aguche. Bueno, contame cómo te fue en la escritura y Em, arranquemos. Armé dos temas distintos y a partir de esos dos temas comparten, bueno, tema, idea igual y distintas sinopsis. Dos posibles sinopsis por cada tema. Entonces tengo Excelente, cuatro posibilidades. excelente. Eh, Hay uno de los temas y sinopsis que me es más alejado y hay otro tema y sinopsis que es como más cercano a mi vida cotidiana, poner. Eso. Eh, no sé si quieres que te haga como un resumen de lo que pensé o te cuente. ¿Sí? Contame. El primer tema, el más alejado, es hackeos. La idea en específico es hurto de identidad a partir de los datos que ingresas a tu computadora. Bueno, eso es para estas dos sinopsis separadas, ¿no? Dice, la primera sinopsis, un grupo de hackers se dedican a tomar los datos que los ciudadanos ingresan a las computadoras para armar hologramas y vivir dos vidas en un mismo cuerpo, para que tengan la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando aparecen en las noticias esta situación, empiezan a huir de la policía por este robo de identidad en realidad, porque no están autorizados por los que ingresan, sino que lo ponen no sé, a Macri en holograma en otro lugar que Macri no autorizó esa Está. información. Se entiende, se entiende. Ese es como mi primer sinopsis. La otra es un grupo secreto de hackers ayudan a madres y abuelas de Plaza de Mayo, o sea, seguimos con el mismo tema y con la misma idea, ¿no? Que a madres y abuelas de Plaza de Mayo a encontrar a sus nietos a partir del hurto de la identidad de las personas que pueden haber nacido en la época de la dictadura, eh, que pueden ser posibles hijos de desaparecidos. Entonces, tras búsquedas y encuentros de nietos o de hijos, eh, uno de los últimos nietos que quedan por encontrar es muy complejo de rastrear porque está haciendo un contraataque a estos tipos. Porque como que les tienden una trampa. Bueno, así como puse pequeños posibles, ¿no? Sí, sí. Y deciden, bueno, rebelarse contra estos tipos de hackeos, ¿no? Como escracharlos en realidad y demostrar que no ayudan y en realidad les roban información. Eso. Fueron las dos ideas. O sea, las dos sinopsis para estos temas. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, tengo un par de cosas ahí para decirte ya mismo. O sea, está bueno, lo que está bueno es que sea una o sea la otra, tenés como muy definido el horizonte, digamos, de por dónde pasa la historia. Digo, esto de hackeo y mezcla de información y robar datos y sustituir personas, en todas puede estar, en las dos puede estar, digo, capaz que en la de Plaza de Mayo sustituir personas va a estar anclado más a una situación hiper real, hiper pasada, digamos, incluso, o sea, digo, con mucha agua bajo el puente sobre ese tema, ¿no? Claro. Y en la otra, bueno, tenés una línea como poco más imaginativa. Una de las cosas que se me ocurren como para decirte en el ya, en el leer esto, es que dentro de ese grupo, el cual, digamos, de hackers, le vas a tener que tratar de buscar, hacer una cosa, ahora silenciate un cachito el micrófono Oh, sí, y perdón. vamos, eso, joya. Es si no me pierdo. Le vas a tener que buscar, creo yo, cierta identidad a los personajes. ¿Viste? Porque siempre pasa que si no, el grupo de actúa todo igual. Y viste, actúan igual, hablan igual, se expresan de la misma manera, y como que ahí es creo que cuando un guión no empieza a funcionar, ¿viste?
porque dentro del mismo grupo de hacker puede haber un personaje que esté como recontra vinculado con la ideología del grupo, otro que sí, pero es un poco más temeroso, otro que no comparte, otro que busca ser líder, digo, ¿no? Como que hay un montón de cosas ahí para allanar en esa frase que vos me das. Sí me parece también que lo que me decís hasta ahora te arroja un conflicto muy, muy simple, lo cual está buenísimo, digo, para un corto, para un primer guión está bueno, que es básicamente alguien en juego, ¿entendés? Tipo, una identidad en juego. Eh, se entiende, digo, o sea, seguramente lo vas a tener que anclar a un caso de todos los posibles que hay para sustituir identidad, para mezclarle, digamos, no sé, las facetas, ¿entendés? Es como que lo que está bueno es que al ser, por lo menos de la forma que lo entendí, por lo menos de la forma que lo contaste, va a rozar muchas veces la ciencia ficción, pero también puede rozar tranquilamente lo policíaco, puede rozar tipo el famoso poliladron, ¿viste? Esto de ir tras una pista. O sea, digo, todo eso creo que es muy potable para lo que me decís, ¿no? ¿Y por qué me decías hoy que una estás como más alejada que de la otra? O sea, ¿de cuál te sentís más Porque, cercana? ¿De la de Macri o de la de...? no, de estos temas e ideas es la más alejada. Yo tengo otro Otra tema, más. otra idea Ah, ahí va, ahí va. distinta, Ahí va. que es la que me siento más cercana en general. Vamos nomás. Si me la querés Eso. compartir, dale nomás y te Eh, digo otras cosas. el, bueno, hice igual, ¿no? Tema, idea igual, sinopsis distintas. Bien. Temas son las cábalas. La idea son rituales familiares con los que crecemos, o los que crecimos. No sé bien cómo usar ese verbo. Amé. Sí, 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 me encantó. ¿Sí? Cool. Sinopsis de la primera. Kiara, 4, festeja su cumpleaños vía Zoom por pandemia. La mamá le comenta el añoro de la presencialidad y todo lo que conlleva. Digo, lo que está en mi cabeza es una persona que hoy en día tiene 2 años, sus cumpleaños fueron en pandemia, digo, no tuvo un cumpleaños presencial nunca en su vida, nunca Claro. en su vida. Digo, y después el otro está un poco más detallado. Dice, bueno, Kiara, y ahí ya no le puse edad, por ejemplo, es para un trabajo de investigación quiere notar por qué su familia es tan exitosa. Muchas personas la escrachan en redes sociales por farsantes. Ella emprende un viaje para recobrar la fe familiar. Pero es como otra cosa, digo, si bien ahí lo que hizo su familia hace que el presente esté cambiado, en el primero lo que me pasa es que yo de verdad quiero contar como eso de, che, hay rituales familiares que no se pueden tener vía Zoom, o hay reuniones que no se pueden dar y este humano no las tuvo nunca. Total, Digo, total, totalmente. Totalmente. El otro día escuchaba a un licenciado en psicología que muchas veces no comparto con él, pero esto que dijo estaba bueno. Dijo, pensémoslo así, una persona que cumplió 4 años pasó uno de esos años de su vida encerrado y marca toda una diferencia. Y lo veo con mi sobrina, digo también, ¿no? Estaba buscando, porque me parece, por lo último que me dijiste, perdón, por lo anteúltimo que me dijiste, estaba buscando un corto de este director que te quiero recomendar. El director se llama Roberto Pérez Toledo. Hizo un corto hace un tiempo muy conocido que puede gustarte o no, digo, no quiero decir que es el mejor corto del mundo, yo de hecho lo sufrí bastante al corto, que se llama Los Gritones. Pero el corto que me gustaría que veas es uno que el tipo hizo en pandemia, hizo una serie de cortos en pandemia, y hay uno que se trata sobre dos nenes chiquitos hablando vía Zoom, y está muy bueno, realmente está muy bueno, porque el tipo tiene esa capacidad de en pocos minutos, y no lo puedo encontrar,
y no lo encuentro. Y lo estoy tratando de buscar y no lo encuentro. No me acuerdo cómo se llama, pero de última pone Pandemia, Roberto Pérez Toledo. A ver si lo puedo buscar así. Roberto Pérez Toledo, Pandemia, cortometraje, niños. A ver si aparece de alguna manera, ¿viste? Acá está, mirá. Se llama Yago con Y y Leo. Y aparece con el hashtag de mientras nos quedamos en casa. Mírátelo porque tienen la edad que vos querés manejar más o menos. Ahí estoy viendo, los chicos son un poco más chiquititos todavía que 6 años. Así que tienen la edad que vos querés manejar y todo transcurre en el Zoom. Así, como todo lo que hace el gallego maldito este. Buenísimo, buenísimo lo que hace. Porque digo, me gusta, primero que me gusta mucho más esta parte que, pero eso es un gusto mío, digo, no tiene por qué, o sea, no quiero limitar, viste, tu creatividad, o sea, haz lo que vos quieras. Re que cuando decimos hacer lo que vos quieras, te estoy diciendo sí o sí, anda para este lado, viste, maldita sea, ¿por qué soy así? Fondo blanco. Eso es así, eso es así. A mí me parece que esta parte de lo que vos me estás contando ahora, te da mucha posibilidad para laburar otras cosas. Digo, en el otro por ahí laburas mucho más la estructura general, lo macro, todo eso, y te va a permitir todo lo contrario, laburar lo minimalista, laburar lo sencillo, lo simple, que es muy complejo laburar lo simple, ¿eh? Digo, no es que por simple, digo, es una pavada. Acá vas a laburar muchísimo los diálogos para que tengan credibilidad, porque esos diálogos naturales, bien de familia, digo, cuesta mucho elaborarlos, ¿eh? Valen más los silencios, valen más las miradas, los guiños, ¿viste? O sea, actitudes y diálogos hay, pero siempre esos diálogos de la familia están mezclados con doble sentido, con mucha tiranía, ciertamente, de muchos personajes de la familia, ¿viste? Manipulación, digo, todas esas cosas que son muy nuestras, ¿viste? Lamentablemente son muy nuestras, son muy del humano, son muy del argentino. O sea, digo. Sí, y quien charla con, no sé, mis viejos no saben otro idioma, pero tengo amigos en los cuales los padres hablaban sueco y hablaban ellos dos sueco, retándolo a él. Digo, y era re loco también. Digo, porque ellos dos charlaban de pelea en sueco, él no entendía nada, y cuando empezó a entender bueno, pero ¿por qué haces esto? Era una frase en sueco, era Qué como, locura. mirá lo que se está diciendo. El Es loco. código. ¿Viste? Qué loco, muy bueno. El código de eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Sí. también también ahí en esa me parece que tenés muy fuerte para laburar las costumbres en general, ¿viste? Digo, las malas costumbres también, ¿no? Porque vos vas a tener que entrar rápidamente en un conflicto acá, para hacer un corto, una peli o un lo que sea. Bueno, y ahí tenés que empezar a jugar con lo tirante, con lo que quiere uno, con lo que quiere el otro, lo que quiere la madre por ahí no es lo que quiere el padre, los dos se están discutiendo y ninguno pensó en la piba o el pibe piba me dijiste, ¿no? Es una chica. La nena que es lo que quiere hacer, no sé, qué sé yo, estar con sus amigos o lo que sea, o aunque sea por el Zoom o por donde sea, pero bueno, hay algo en disputa ahí, ¿entendés? Sí, claro, ya sea, no sé, pensaba un poco en esta cosa de robo de identidad de los pibes, ¿no? Bueno, no suban la foto de Facebook de la nena porque si no le van a robar la cara y la van a... Que obviamente puede pasar, no quiero decir que si no sucede, como que estamos libres de eso, ¿no? Pero digo que eso puede ser re conflictivo en un momento de, no vas a tener Zoom o no vas a ponerte en Zoom con tus amigas porque no sabes si el tío de Rita, tu Te está compañera, está mirando, ahí, te claro. empieza a sacar fotos. Claro. Decís, Sí. Sentite como que sentite con la libertad en esta primera escritura de ir para el lado que quieras, por un lado, y tomate la libertad de no sentirte tan responsable, digamos, de tener que representar a todo el mundo. Eso me parecería muy importante que lo hagas, ¿entendés?
O sea, vos querés contar la historia esta y lo querés contar, no sé, desde la perspectiva de tu familia, ponele, o de, de tus vivencias, de lo que a vos alguna vez te pasó, hacelo. Si querés contar la historia de, no sé, tus vivencias mezcladas con las de tu amiga que te contó, o lo del sueco, que yo, hacelo. O sea, digo, tenete esa libertad, ¿viste? Porque después va a empezar a pasar que vas a laburar temas delicados, como por ejemplo el cuidado de los niños, y empieza, viste, a comerle cada uno la cabeza la moral, viste, tuk, 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 ¿qué hago, cómo lo digo? ¿Viste? Y en ese sentido, o sea, seas vos, o sea, los otros compañeros, si están escribiendo o no, me parece que tendrían que liberarse, digamos, en el sentido de decir, bueno, tranqui, sigue siendo esto una de las primeras escrituras que tengo. ¿Entendés? Nada, me parece que serviría. ¿Mm? Y mirate el corto de Pérez Toledo, que es un diálogo. O sea, lo lindo que tiene es que es todo lo que pasa en el corto pasa en ese diálogo. Y la verdad que como todos los cortos del tipo funcionan de esa manera, funciona bien. ¿Mm? Bien, Agus, vos seguí avanzando. Yo, obviamente ahora yo me voy a poner a explicar otras cosas. Vas a tomar estas otras cosas y vas a seguir escribiendo si querés, obviamente. Y cualquier cosa lo volvemos a charlar próxima semana o lo que sea. O si se te ocurre algo para preguntarme con tu laburo. Lo que voy diciendo ahora, dale nomás. ¿Sí? Muy bien, compartimos entonces pantalla. Tuc, tuc. Ahí vamos. Porque si no siempre hago lo mismo. Me gustaría correr zoom. Ahí está. Muy bien. Estamos por acá. Y bien. Una pequeña aclaración que voy a hacer para vos y para todo el mundo con respecto a lo que les dije la última vez. Hay un error que cometí conceptualmente cuando explicaba el otro día lo de sinopsis y qué sé yo, porque por ahí me quedó como muy esto en la cabeza y por ahí no quería que se me mareen tanto. Y yo les repetía todo el tiempo, háganlo en 5 líneas. ¿Viste que les decía? Háganlo en 5 líneas, ¿no? Que no te ocupe más de 5 renglones, 5 renglones. Bueno, quiero aclarar algo con eso, con respecto a eso. Cuando hablamos de sinopsis, la sinopsis puede ser más larga que eso, ¿sí? De hecho, nosotros ahora en breve vamos a ver otro concepto que se llama storyline, que ese sí tiene que tener como límite, sí o sí, 5 renglones. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre uno y otro? Bueno, en que la sinopsis a mí me va a permitir, por primera parte, más renglones. O sea, si lo hacías en 10, estaba bien, digo, o sea, no pasaba nada. Me va a permitir más descripción. Y por el otro lado, que puede haber tanto una sinopsis larga como una sinopsis corta. O sea, la diferencia entre ambas es que en una, ¿sí? Yo puedo llegar a un nivel más de desarrollo que en la otra, ¿sí? En la corta dice, la sinopsis no contiene, ¿sí? No contiene tanto desarrollo como la sinopsis larga. Igual las dos son para nuestro uso, para los escritores. O sea, no tiene nada que ver con esto, no se lo mostrás al público, no todavía, ¿sí? No son textos que, porque uno está acostumbrado a, che, la sinopsis, ¿cuál es? Ah, la que aparece atrás de la película, en la caja de DVD. No, no, eso sigue siendo un texto promocional. Eso no es material del guionista. ¿Mm? Pero sí respeta la estructura, dice, no hace falta detallar ni escribir todo el conflicto, todo lo que va a pasar o concretamente cómo va a pasar, ¿sí? Sino simplemente explicarlo, explicar qué va a pasar medianamente, así como más simple. ¿Mm? Y vamos a ir ahora sí al storyline, que ahora sí por ahí vamos a tener 5 renglones, 5, 6, 4, no más de eso, ¿sí? Que tiene que ver con una herramienta básica, fundamental, para cualquier, digamos, escritor que se dedique a esto de las películas, que tiene que ver con, nada, redactar, escribir de una forma breve,
Y vincular la idea, dice por acá, de que no debemos perder de vista el eje central. O sea, ¿qué estamos contando? Porque ¿qué te va a empezar a pasar a vos y a cualquiera que escriba? Vamos a preguntarnos todo el tiempo, che, ¿de qué se trata todo esto? ¿A dónde quiero apuntar? ¿Viste lo del tema y la idea? Bueno, si el tema es este, si el tema es las costumbres familiares, o, por ejemplo, las costumbres tóxicas, bueno, tendría que tratar de elaborar yo para que ese eje central no se pierda, ¿no? Entonces, si yo hago la sinopsis de esta manera, o si hago el storyline de esta manera, creo que no se pierde. Por ejemplo, una forma fácil de hacer las cosas sería hacer que ese tema sea el conflicto. Por una costumbre tóxica que tiene la familia, la nena, no sé, no puede no puede festejar su cumpleaños. Porque digo, la costumbre tóxica puede ser los prejuicios. O sea, esta nena quiere festejar su cumpleaños con varias amiguitas, pero, no sé, la madre no quiere que una de las amigas vea cómo es la casa, y la casa está re buena, viste, tienen plata, lo que sea, y no quiere que una de estas nenas no vea cómo es la clase de esta amiga, porque lo que sea. ¿Entendés? Digo, puede ser lo que sea. El propósito de escribir de forma breve, o sea, de forma en 5 renglones, como digo, se relaciona a la idea de que no debemos perder de vista, como digo, entonces el eje central. Vamos a ver un ejemplo así medio tranqui de storyline. Jack va al entierro de su amigo en Viena. No se resigna porque él no cree que esté muerto. ¿Sí? Investiga y acaba descubriendo que su amigo no ha muerto. Está vivo y fingió su entierro porque lo buscaba la policía. Descubierto por la curiosidad de Jack, el amigo, ¿sí?, es abatido en un disparo de la policía. O sea, acá está contando en 5 renglones una película que se llama El tercer hombre. Es una película clásica en blanco y negro, así tipo de la historia del cine. Pero fíjate, primero que nada me dice quién es Jack, o medianamente intenta decirme quién es Jack y qué es lo que está haciendo, hacia dónde va, a qué se dirige, cuál es el conflicto principal. Che, fingió la muerte el amigo, y tipo, a los 3 días el chabón lo ve caminando por la calle. Ahí está el eje, digamos, principal de lo que te quiere contar. Entonces, en un storyline, ¿sí?, yo puedo poner esos 5 Porque ahí renglones. no importa, por ejemplo, de qué trabaja Jack, dónde vive, No, cuántos años tiene, qué pasó con claro, la familia. Claro, claro. ok. Claro, en este caso, ponele, en este caso, a mí, Germán Aval, me gusta mucho poner esos detalles, incluso en el storyline. Así, breve, pum, pum, pum. Aunque sea una palabra que te lo define todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Peluquero. Te da cierta, o sea, te da cierta información, ¿viste? No sé, sin caer en estereotipos, ¿no? Pero digo, recolector de basura, te da cierta información. ¿Entendés? Porque digo, no dije político, que me da cierta información. Nada, eso, como que en el storyline, espera, vamos a hacer un cachito. El storyline lo que tiene es que es contar la historia tuya que querés contar en 5 líneas, ¿sí? Yendo al hueso, concretamente al hueso. ¿Por qué te ayuda? ¿Por qué te ayuda a vos, al que sea que vaya a escribir? Porque te hace poner 3 cosas importantes. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué es o qué, quién o quiénes son los antagonistas? ¿Y cuál es el pero en el medio? ¿Cuál es el pero? ¿Entendés? O sea, Clarisa, no me acuerdo cómo la llamaste, Clarisa quiere festejar su cumpleaños, ¿viste? Pero, papá. Se complicó con esto y lo otro. Porque obviamente esto está dentro, gente, de una sumatoria de escrituras que vamos a hacer. O sea, vos fíjate, todo este power es herramientas de escritura. O sea, todavía no es el guión. Todo esto puede ir variando a medida que vos vayas armando esto, armando lo otro, armando lo de más allá. El tema sería por ahí, como digo, no perder de vista esa cosa inicial que te hizo escribir el tema o la idea. ¿Vamos bien? Más o menos. Bien, vamos con este concepto. Para que quiero ver si nadie está queriendo entrar.
Creo que no. Creo que no. Vamos a este concepto, escaleta. Uno de los que más me gusta y más me sirve a la hora de escribir, que ojalá te sirva cuando te lo explique, porque me parece que es una cosa que te ordena mucho todo lo que va a pasar, ¿viste? Dice, la escaleta consiste en escribir por escena, o sea, esto es importantísimo, hasta ahora veníamos haciendo un choclo de texto, ¿viste? O sea, el texto. Y ahora ya empezamos a hablar acá de escena. Acuérdate, lugar y tiempo conjunto, ¿verdad? Unas simples líneas que describan brevemente qué sucede. ¿Qué va a suceder en la escena 1? La escena 1 pasa esto. Listo. Este personaje habla con tal de tal cosa. No escribo diálogo, acá no escribo nada, ¿sí? O sea, escribo solamente lo que va a pasar. Dice, no hace falta ubicar los diálogos, pero sí puede decirse de qué van a hablar mínimamente los personajes. Están muy relacionados, ¿sí? Muy vinculadas a los OD, a los objetivos dramáticos. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo una escaleta, a mí me gusta mucho ponerle abajo qué objetivo dramático tiene. O sea, ¿por qué se está escribiendo esta escena? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un objetivo dramático puede ser escena 1 de la película, no sé, presentar al personaje. Presentarlo físicamente, ese es el objetivo de la escena. Por ejemplo, escena 1 de la película. El tipo agarra el teléfono y dice, sí, ya lo maté, ya lo masijé, quédate tranquilo. Ahora después paso a buscar la plata. Ya lo presenté, muy mal actuado, pero ya lo presenté. Digo, el tipo es un asesino a sueldo, poner, ¿no? Muy bizarro también el guión, tipo. El objetivo no es del personaje ni de la escena del conflicto, De es, la escena. pero es de lo que yo quiero contar de la escena como guionista. Exacto, como guionista. ¿Por qué vos estás haciendo esa escena? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo, como te digo, puede ser presentar el personaje, informar al espectador sobre lo que sea, sobre algún dato de la trama. ¿Viste? Es como más para vos, claro, el objetivo, ¿por qué hago esta escena acá? Y el objetivo dramático es, no sé, ¿viste? Presentar a la nena e informarle al espectador que se viene el cumpleaños, o lo que sea, o lo que sea. Mostrarla a ella, una nena completamente activa, que juega, que charla, que lo que sea. Ese puede ser también otro objetivo. ¿Sí? Pero acá es interesante que lo pienses por escena, porque cada escena tiene un porqué, tiene por qué estar, porque si no es al pedo que esté la escena y la saco y ya no me sirve y la tengo que sacar. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la escaleta, entonces, que va a funcionar como tipo escena 1, ponele si querés, le podés poner ya, si te lo vas imaginando, interior, no sé, habitación de la nena, punto día, ¿no? ¿Y qué pasa en la escena? Ella se levanta y ponele re cliché, ¿no? Mi película, pero tipo, marca un día en el calendario que falta para su cumpleaños. Una boludez, ¿no? Pero digo, pasa eso en la escena. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Y introducir al espectador en el conflicto. ¿Viste? Brevemente ya se va apareciendo como el conflicto, ¿sí? Bien. Entonces, al lado de cada Y ese, no iría ningún título, ¿no? Digo, yo no titulo las escenas en ningún momento. no, a menos que a vos te sirva para algo, puntualmente, los títulos intermedios medio que, no sé, no los usan mucho las personas. A menos que, por ejemplo, vos quieras escribir una narrativa en capítulos, tipo Tarantino, ¿viste? Tarantino, capítulo 1, la película de Tarantino, ¿viste? Todas las películas, capítulo 1, ¡pum! Se llama así. Está bueno, digo, o sea, puede ser, pero no por escena, no es que no creo que acá en este momento de la escritura un título te sirva, ¿entendés? Para ubicar la escena, sino es más bien vos estás preocupada acá por encauzar el conflicto, porque el conflicto tenga sentido con el personaje principal, ¿entendés? Eh, Digo, y acá también aclarar esto, ¿no? Acá empieza a pasar todo lo que va a empezar a pasar a lo largo de toda la película, que es encontrar la escritura.
O sea, con esto me refiero a, por ahí vos, hoy, día 1 de la escritura, vos pensás que la historia es sobre la nena. Y 3 semanas después, o una semana después, te das cuenta que no, que la historia en realidad está girando en torno a la madre. Y vos lo que querés contar es la madre. Y como no te animabas a vos misma a decirte, yo quería hablar sobre la madre, empezaste por la nena, ¿viste? Y nos repasa eso, o sea, nos repasa mal que vos arrancás por un personaje y después ese personaje pasa a ser secundario y en realidad la historia, entonces ¿qué hago? Vuelvo a la escaleta, no, vuelvo al storyline y lo modifico un poco. Vuelvo a esto y lo, ¿se entiende? Digo, dense la libertad ahí, gente, de que sea una escritura libre. O sea, de que no es algo rígido, ¿viste? Es algo totalmente lo contrario, es algo vivo que va cambiando y que podés tardar lo que puedas tardar, digo, ¿eh? Esto no tiene una fecha de caducidad. ¿Eh? Yo tengo historias que las terminé en un día y historias que no las terminé todavía. ¿Entendés? Es como eso. ¿Mm? Dice, para definir entonces objetivo dramático. Al lado de cada escena debemos explicar y exponer para qué nos sirve lo que estamos escribiendo. ¿Para qué sirve esta escena acá, en este lugar? ¿Mm? ¿Y por qué lo hacemos? Si la escena no tiene un sustento así como muy fuerte, podemos revisarla y reescribirla o también eliminarla. Porque digo, si el objetivo dramático es, tipo, la escena es el personaje se cepilla los dientes y el objetivo dramático es, no sé, para que se cepille los dientes, bueno, capaz que el objetivo dramático no es muy fuerte. ¿Sí? Ah, no, capaz el objetivo dramático es mostrar que el personaje es sucio, por ejemplo. Por ejemplo, ahí tiene como un poco más de sentido que vos hagas esa escena ahí. Ok. Haces así, se va. ¿Entendés? Sí, o que se le caigan los dientes, digo, cualquier cosa puede suceder. Claro, claro, claro. No sé. Digo, tiene que. Sí. No, no. Pero sí, sí, porque digamos, vos te vas a poner a escribir acciones. Acciones, situaciones. Pero vos siempre pensándola, porque estamos en un formato de ficción, ¿no? De ficción y ficción clásica. Entonces vos siempre pensándola en un objetivo de esta escena que yo pongo acá, la pongo por algo. Que ese algo tiene que ver directamente con lo que quiero contar. Y lo que quiero contar capaz que es el conflicto del cumpleaños, como te digo. ¿Entendés? O sea, todas esas cosas, ¿sí? Que van a empezar a pasar en la escritura, tienen que ver con objetivos muy claros que uno tiene que ponerse, ¿sí? A la hora de empezar a materializar la escena. Un poco, hay una idea, que podés tomarla o no, pero digamos, hay una idea que te habla de que todas las escenas de la película, todas las escenas en mayor o menor medida tienen que estar hablando del mismo tema, que es el tema tuyo de la película. ¿Sí? Che, esta escena construye, habla, arma sobre las costumbres tóxicas. Y no por esto, que se entienda bien, no por esto te estoy diciendo tenés que escribir siempre lo mismo. Se entiende, ¿no? Digo, porque a mí me pasa ahora, ¿no? Me está pasando en una escritura nueva que estoy armando, que quiero que el conflicto, digamos, verse sobre el abuso sexual, pero intrafamiliar, ¿no? Y yo lo que pienso todo el tiempo con las escenas es, bueno, ¿cómo se construye la mentira? Porque hay mentira y hay secreto para que haya abusos, ¿verdad? Entonces hay mentira y hay secreto. Entonces, ¿cómo se construye la mentira? Y bueno, la mentira se puede construir con el padrastro, ponerle que es el culpable de los abusos, o sea, es el abusador, no sé, yendo a una colecta de beneficencia de la escuela del pibe. Y el tipo en la escuela y en la beneficencia, nada, el loco se carga el hombro y se lo carga posta, digo, se carga el hombro y pone ahí todo, y después es un hijo de puta. Pero en ese momento el tipo es Dios, ¿por qué? Porque tiene que construir la mentira, ¿entendés? Entonces, mi objetivo ahí, en esas escenas, digo, el tipo es tan mentiroso cuando levanta una mano, ayuda a una señora a cruzar la calle o lo que sea, que cuando está, digamos, cometiendo un abuso con el nene y después, no sé, baja y cena,
normalmente con la familia. ¿Se entiende? Digo, o sea, baja escena. Previo a esto no es que yo, viste, soy un tipo que le caen las ideas así de la nada, no, previo a esto hay una recontra investigación en el cual vos vas escuchando testimonios, vos vas escuchando un montón de gente, vas escuchando cosas que te dice, y mirá, o sea, va por acá, porque digo, esto ya sé que es clásico, pero digo, el abusador no tiene un cartel, viste, en la cara que dice abusador, o sea, justamente todo lo contrario, viste. Entonces, bueno, ¿cómo construyo esos objetivos dramáticos de cada escena? Y bueno, Sí, pensando en ese tiene en tema. realidad una máscara que dice Ángel, acá arriba, ¿no? Claro, Ángel, bueno, ¿viste? Buenardo, claro, claro, ¿viste? Y ojo, Un tipazo. es difícil, ¿por qué? Porque también hay gente así y gente buena, ¿entendés? Entonces es difícil, es muy jodido armarlo, porque cuando mostrás escenas, por eso vamos a ver más adelante que tiene que ver con un tema de cómo mostrás la información en el guión, ¿no? ¿Cómo mostrás la información? ¿Cuándo mostrás lo que mostrás? ¿Sí? Una pregunta que yo seguramente se las habré hecho ya en otra clase anterior, que es, ¿quién sabe qué, cuándo? ¿No? Seguro que la anotaron por ahí, pero esa pregunta es clave, tipo en todo el armatoste este. ¿Quién sabe qué, cuándo? Y voy a agarrar esa pregunta y para hablar de lo otro que quiero hablar de la escaleta, que tiene que ver con lo siguiente. Un beneficio que tiene la escaleta, que está muy bueno, es que vos la escaleta la empezás a armar de forma ordenada, pero después la podés desarmar, reorganizar, reordenar. ¿A qué me refiero con esto? Vos arrancaste tu guión, seguramente, forma clásica de escribir, linealmente. Primero pasa esto, después pasa esto, después pasa esto. Bueno, lo que te va a decir la escaleta es, por algo vos me armás en escenas separadas, te va a decir. Entonces vos podés agarrar a esas escenas y yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Mira, las escribís en un Word, escena 1, enuméralas. Escena 1, escena 2, escena 3, no hay problema. Escribir en un Word ordenada. Y ahora después, imprimí la hoja y cortala en cuadraditos, ¿viste? O en triangulitos y ponelas separadas. Entonces las podés poner desparramadas en la mesa y empezá a reordenarlas. ¿Qué pasaría si la última escena va al principio? Y arranco con eso. ¿Qué pasaría si pongo esta escena acá y la pongo más atrás? Esta escena, si la saco del lugar, ¿la puedo sacar del lugar? Porque por ahí es una escena que justo tenía que ver con algo que iba a pasar después. Entonces, la 1, la 2, la 3, si muevo la 2, no puedo mover ni la 3 ni la 4. ¿Se entiende? Digo, ahí podemos empezar a jugar al Tetris del guión. Y decir, che, lo cuento acá, lo cuento allá. No, esto la verdad que no me sirve acá. Ahí te vas a dar cuenta cuando ya está el pedo completamente. Porque vos decís, pará, a ver, ¿qué onda? Pará, mierda, venía con la escena 1, la escena 2, la escena 3 construyendo un red drama con lo que venía pasando, y la 4, no sé, como que me asusté, me abataté en el guión y hice una escena que nada que ver, ¿viste? Que es una escena para que, no sé, dos personajes hablan del clima. No, bueno, no. ¿Eh? Entonces digo, el poder de la escaleta es eso, el poder de la escaleta es poder reorganizar, ¿sí? Reorganizar todo lo que va, todo lo que va pasando, todo lo que va pasando, poder reorganizarlo. ¿Mm? Muy bien. En esta misma línea de los textos que acompañan al guión, que son un montón, por eso yo les recomendé que se bajen este programita para la compu Evernote. Evernote, que es buenísimo, que te permite tener 1000 pestañas abiertas dentro del mismo archivo, documento, ¿viste? O con documentos separados. En esta misma línea están esto, ¿no? Que son las fichas de personajes. ¿No? Fichas de personajes. A ver, hay una realidad. Cuando nosotros escribimos un guión, escribimos mucho más que lo que va a quedar en el guión, mucho más. ¿Pero para qué lo hacemos? Para conocer
a nuestros personajes, para que tengan cuerpo. Porque si no, ¿qué pasa? O sea, si no es todo siempre en función en función a. Ah, es un personaje que es la madre, ¿viste? Ah, y como madre, no sé, hace cosas de madre. No, o sea, la bola, qué sé yo, puede ser una mina que es madre, pero que después hace un montón de cosas más que no tienen nada que ver con ser madre. ¿Entendés lo que te digo? Digo, no caer en el estereotipo, ¿no? Esas cosas, ¿viste? Pasa mucho con los directores o guionistas eh, que no saben, que no saben ni ellos mismos qué es lo que saben escribir, ¿entendés? Pasa mucho eso. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo sé escribir personajes masculinos y no tengo ni idea cómo escribir un personaje femenino. Pero yo por lo menos lo sé, ¿entendés? Entonces, cada vez que tengo que escribir algo así, como que pido ayuda, voy buscando gente que me hable de cómo serían las cosas. O sea, porque ya cometí errores, ¿viste? Ya cometí errores. Entonces, no quiero caer en esa, ¿sí? No quiero caer en esa. Y esto no se trata de poner, ¿viste? Una guerra de géneros ni nada por el estilo. Pero digo, vos te das cuenta, vos te vas dando cuenta cuando empezás a escribir, cuando seguís escribiendo, che, hay temas en los que recaigo siempre. Hay géneros en los que recaigo siempre. ¿Viste? Hay estereotipos en los que caigo siempre. ¿Viste? Como que hay un montón de esas cosas. ¿Viste? Eh, entonces, perdón, me divagué un poco. ¡Ja! Como para variar. En estas fichas de personajes son lo siguiente. Son unas fichas que tienen información y por un lado texto así desarrollado de cosas que me imagino. Cosas que me imagino del personaje. Y acá es el momento de escribir, o sea, de escribir libertad plena, extensión la que quieras. No tiene por qué ser algo breve, no lo tiene. Puede ser algo, por lo contrario, muy extenso. Tipo, capaz que tenés escritas, ¿viste? 3, 10, 20 páginas de escritura de historia de, no sé, Ana. Pero bueno, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque vos sabés quién es Ana. Vos sabés quién es Ana. Entonces vos sabés, cuanto más sabés de Ana, sabés cómo puede actuar, cómo va a actuar, qué va a hacer en cada escena. ¿Entendés? Por ejemplo, si me Pero ibas... no cuento nada, no cuento nada, nada, nada de lo que se va a tratar en lo que voy a mostrar. Lo terminás haciendo. Siempre estas fichas están cargadas de cosas de la historia. Sí, sí, sí. Ah, ok, Sí, ok. porque vos venís con la cabeza de contar tu historia, digamos. ¿Eh? No es un requisito. Acá tiene que ser una libertad, digamos, completa para poder escribir. ¿Por qué? Porque un poco empieza a pasar esto, de que uno no escribe de la nada. ¿Entendés? ¿Entendés? Uno no escribe de la nada, a mismo como uno no hace las acciones que hace. Digo, por algo vos estás en este curso y no otra persona. ¿Entendés lo que te digo? A vos te interesa, no sé, ciertas cosas, la escritura, el guión, el arte escénico, o sea, un montón de cosas tuyas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un poco ir resquebrajando, tipo, el mundo interior. O sea, ¿qué mundo interior tenemos dentro, no? Por eso yo hoy te decía, yo sé que escribir personajes, creo que sé escribir personajes masculinos más que femeninos. Va, eso seguro. O sea, masculinos más que femeninos, seguro. Después hay que ver si los masculinos los escribo bien. Ahí sería otra cosa, ¿verdad? Pero esa información la saqué digo, retrospectiva, digo, ¿entendés? De buscar, de laburar, de pensar, y tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con estas escrituras que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, vos le das un detalle al personaje que por ahí en el guión no tiene. Digo, por ahí no te alcanza el tiempo de 10 minutos para contar cuál es el pasado de la madre de la nena. Pero sí saberlo vos te va a ayudar a ver qué acción hace la mina. ¿Entendés? Digo, en esta película que te contaba que estoy escribiendo ahora nueva, que no sé si en algún momento la voy a terminar o no, no tengo ni idea, pero estoy pensando en estas cosas y yo dije, tenía que pensar porque yo como quiero que sea intrafamiliar, digamos, yo tenía que pensar en la madre de la víctima, ¿no? ¿Cómo es la madre de la víctima? Entonces lo que pensé es, dije, puta, esta mina tiene que ser como cualquier mina, pero tiene que ser una mina que tenga sus ciertos conflictos previos.
previos que no se van a ver en la película. Pero digo, la mina tuvo que haber sido bastante, no sé, pobre, o no pobre, no pobre a un extremo, pero pobre que le cuesten las cosas, pobre que le cuesten la comida, la casa, que tuvo que salir a laburar desde muy temprano, que, viste, tenía que buscar un refugio económico en alguien, porque este tipo, que yo quiero que sea un hijo de puta, tiene plata, ¿sí? Y entonces un montón de cosas que tienen que, o sea, que después van a tener vínculo con lo que escribo, ¿se entiende? Tiene que ser una mina que sea temerosa, no me sirve, en este caso no me sirve una mina, viste, viene ahí arriba, o sea, sí es una mina que lucha, porque tiene un contexto re de mierda, pero no es una mina, viste, que a la primera ya te sacó la ficha, ¿entendés? Sino todo lo contrario, una mina que capaz que pudo caer en la trampa de este tipo fácilmente, ¿no? Y cosas así. Entonces, bueno, como digo, ficha de personaje. Y del chabón escribió un montón. O sea, obviamente, va de todos. Pues, o sea, del pibe, que es la víctima, escribió una banda de cosas, del abusador escribió un montón de otras cosas, ¿entendés? O sea, digo, acá es un lugar que está muy bueno para incluso ir imaginándose gente que pueda llegar a interpretarla para soñar, ¿viste? Ahí tiene, acá lo quiero ¿viste? De Lía, acá lo quiero a Rolly Serrano, ¿entendés? O sea, digo, o sea, no sé, acá un poco, a veces sirve esto, me parece a mí, ¿viste? Tener la imagen de alguien en la cabeza. ¿Sí? Y acá no hay mucha negativa, ¿no? Digo, si yo en la ficha de personaje de mi personaje principal quiero poner la relación con su tía abuela Marta es buena, mala, no sé, se tratan de tal o cual manera, hablan en tal o cual idioma, digo, cualquier cosa que yo quiera agregar de este personaje en relación con este personaje y otros personajes, lo puedo poner en cada una de las fichas. Exactamente, exactamente. De hecho, acá un poco la idea es, tipo, por personaje, pero vos la ficha medio que armala como quieras. O sea, digo, ¿querés hacer una ficha familiar? Hacela. Porque estaría bueno porque me podés decir cuáles son las costumbres tóxicas que tiene toda la familia. Digo, ¿no? O digo, ¿sabés que hay mucho de esto, Agus? ¿Sabés que hay mucho que pasa también en la escuela, ¿no? En las escuelas en general, del código implícito, de lo que hay implícito. Digo, ponele. En cualquier sistema educativo hay cosas implícitas tales como, por ejemplo, esta cosa, viste, medio facha de el profesor habla y los alumnos escuchan, viste. Como esa cosa que vos decís, che, pero es re normal, re natural. No, sí, pero es una cagada, ¿entendés? Porque muchas veces el pibe, sobre todo en las escuelas, sobre todo en los grados más chicos, se queda sin poder hablar, se queda sin poder decir, ¿viste? Frente al adulto. Y encima el adulto, lo peor de todo, que se le empiezan a cargar un montón de cosas porque es adulto, ¿no? El adulto tiene la razón, el adulto, ¿entendés? Y es como, tiene el poder, tiene un montón de cosas que en la familia también pasan. Digo, en la familia también pasa. Después está en vos, en construir una familia patriarcal, no patriarcal, lo que sea, lo que vos quieras. ¿Mm? Bien, dame un segundo a vos. Me voy a silenciar 2 segunditos. Ahí estoy, Agus, de vuelta. Mensaje. Bueno, ¿sí? ¿Viene bien esto? Mirá lo que. Vamos a leer un cachito, esto que está buenísimo. Está buenísimo, el chabón se elogiaba él solo. No, pero fuera de joda sirve para entender esta parte. Dice, ¿qué podemos escribir? Dice, su contexto, su postura ideológica, esto a mí me interesa mucho en los personajes, tipo, ¿a quién vota? ¿Viste? Este personaje, ¿a quién votaría? ¿Viste? Política, sus acciones más comunes, sus gestos, ¿tiene algún gesto que lo identifica? Porque son cosas que son rehumanas, ¿viste? Yo no paro de hablar, por ejemplo. No, se come las uñas, digo, también puede ser algo re específico. Quién se las come, quién no, cómo tiene las uñas, cómo tiene los zapatos.
qué tanto se peina, ¿no? Todo Exacto, eso. exacto. ¿Es un tipo que elige su ropa o no le da pelota a eso? Digo, porque define muchas cosas que después no se ven, ¿viste? Que no son tan explícitas. Eso, ¿no? Sus gestos, sus gustos, todo aquello que sume a construir mejor el personaje y a darle más cuerpo, ¿no? Como más cuerpo en todo sentido. Se puede escribir aquí el pasado, qué pasó con su pasado, por más de que no lo pongas ahí, digo, por más de que no hables del pasado del personaje. ¿Y cuáles son sus expectativas de futuro? ¿A dónde quiere estar este tipo, esta mina, esta nena? ¿Sí? O sea, el que sea. Porque uno también comete el error de, puta, uy, tengo escrito esto del padre, esto de la madre, y la nena tengo escrito esto. Bueno, está bien, es una persona que, obvio, vivió 4 años de su vida. Pero es muy profundo también. Digo, es muy profundo también lo que podríamos llegar a escribir ahí. ¿Eh? Y acá te quería decir algo más. Una vuelta estaba con una charla con Anaí Berneri. No sé si la ubicas, a Anaí. Anaí Berneri, ¿la ubicas, directora? Hizo una peli, un corto que creo que vi, no sé, si me tirás nombre seguramente te diga esa. Alanis es la última película que hizo. Alanis, eso. ¿Esa Sí, era? ¿Sí? Bien sí, sí, ahí. sí, sí, sí. La vi en el cine y la vi para la facu, después la tuve que analizar. Sí. Bien ahí, bien ahí. Bueno, estaba en una charla con ella estaba dando una charla ahí en una cátedra, y ella dijo algo muy interesante para escribir personajes. ¿Cómo escribía ella los personajes? Ella dice, lo primero que me respondo es, este personaje, este tipo, ¿cómo caga, cómo come y cómo coge? Es excelente, bueno, es excelente. Pensar un segundo, a ver, si el tipo come rápido, es un chabón que es nervioso. Fuera de juego, o sea, sirve. Y lo tira así, todos nos matamos de risa, qué sé yo. Pero digo, es así, fuera de joda. ¿Cómo? Porque no es la misma persona la que, ponele, tiene sexo de forma bruta, de forma violenta con su pareja, que la que busca cuidarla, que la que busca medio protegerla, tratar de acariciarla. Hay tipos que son un desastre, o sea, digo, viste, tener relaciones y es como, ¿qué onda, señor? O sea, ¿por qué es tan violento? O cosas así, ¿entendés? Digo, eso, llegar a ese punto de detalle de decir, che, esto es muy escabroso, ¿cómo me voy a imaginar cómo va al baño una persona? No, pero sí, es un tipo que tarda 30 años en el baño, porque no es el mismo que el que tarda un segundo en el baño, ¿entendés? Eso. A eso quiere llegar cuando Berneri dice eso, ¿entendés? Ojalá sirva. Re, para mí re, posta. Ojalá, amiga, ojalá se esté Sí. sirviendo mucho ahí, me alegra mucho. Bueno, hasta ahí tenemos lo que eran las herramientas de escritura, ¿sí? Haciendo ahí como un repaso, tenemos idea, tema, podemos hablar también de esto de sinopsis distintas, larga, corta, versiones largas, versiones cortas. Podemos hablar también em, de escaleta, Storyline. de storyline, de escaleta, y dentro de la escaleta enunciar esto de objetivos dramáticos, ¿sí? Todas estas cosas obviamente te sirven. ¿Hay más textos que te sirven para pensar las cosas? Sí, hay más textos, pero estos son como los principales, ¿sí? Y en un curso tan corto, por ahí no está bueno verlos todo porque no terminamos más. Pero, qué sé yo, a ver, uno que no lo puse ahí, pero que puede llegar a sumar, es el tagline. El tagline es una frase muy cortita que acompaña el título de la película. ¿Viste? Lo pensás cuando estás pensando ya el póster, ¿viste? No sé, a ver qué puede ser. Eh, ay, no se me ocurre ningún tagline ahora. Sí, bueno, ponele. El, el Cazador, hay una película argentina ahora que se llama El Cazador, que abajo del tagline es El bosque esconde un secreto. Viste, tipo, bien frase de película. Sí, pero digo, sirve, o sea, es para eso, ¿sí? Es para eso.
Digo, acá no es la frase tipo Harry Potter y el prisionero de Azkaban. No, porque eso sigue siendo el título. ¿Sí? Acá es una frase que te dan ganas de como ver esta historia. ¿Sí? Sí, creo que, no sé, capaz le estoy errando, ¿no? Creo que Rápido y Furioso 5 es más rápido, más furioso, una cosa de esas. Poner una cosa así. Pero no sé si Sí, va con sí. el título esa. No, pero sí, sí. O sea, Bueno, es un pequeño texto. Digo, pensémoslo así, ¿no? Es un pequeño texto que acompaña a todos los textos que estamos haciendo para pensar la película. Para pensar la película. Yo creo que ese texto te ayuda a pensar varias cosas. El tono que va a tener la película y te va a pensar el concepto más grande que tiene la película. ¿Viste? Como cuál es el concepto general. Muchos lo llaman el high concept en guión. Va, muchos, no sé, hay un par de autores que lo llaman high concept. Hay una peli justo de Harry Potter que estaba hablando ahora, que creo que es la 5 por ahí, que dice algo así como todo cambió. O sea, todo está cambiando o algo así. Y realmente sí, o sea, se coincide con una cosa de que hay un cambio en la tonalidad de las cosas, van a pasar todo a ser más oscuro a partir de esa película, para un poco más grande. Un poco la idea de respetar al espectador, ¿no? Que venía creciendo la edad con la edad del personaje, ¿no? Y que ahora ya entró en la adolescencia más pura, digo, cosas por ahí, ¿viste? Digo, cosas por ahí. Así que bueno, vamos con la última media hora a abrir un nuevo Power y avanzar. no se frenó, ¿viste? No No, se, porque somos no, dos, no no se corta. frenó porque somos dos, exacto. Y hay que ver ahora si me lo graba todo entero así de 1 hora y media. Sería genial. Igual también sería genial que vengan los chicos. Pero me están abandonando. Vos podés creer, yo acá me produzco, me pongo lindo para todo el mundo y me abandonan, amiga. Muy bien. Entonces hicimos aspectos formales, ya lo vimos. Vamos con esto. Pues yo soy el hombre PowerPoint. O sea, a mí no me sacás del Power, a mí déjame mi Power tranquilo, ¿viste? Dios. No, y además porque aparte es el Power que ustedes tienen en la página, ¿viste? Entonces, si queda dudas, ¡pum! Lo voy a buscar ahí. Unidad 3. Esto. Muy bien. Ahí vamos. Bueno, este es el tema que nos va a llevar por ahí más tiempo en el guión, sí, en el guión también, pero digo, en el curso, junto con tramas, son como los dos últimos temas que por ahí siempre vemos, pero último digo que empezamos a ver desde casi arranque, porque lo son todo para poder contar una historia de forma clásica, ¿no? O sea, en el sentido más puro lo digo, más específico lo trato de decir. ¿Por qué? Porque estamos contando una historia clásica, es decir, principio, núcleo y fin. ¿Vete? O sea, bien jardín de infante lo nuestro. Ahora, en ese jardín de infante pasan un montón de cosas que es un bardo y que después digo que en dónde me metí para escribir un guión que quilombo, ¿no? En ese sentido. Entonces vamos a ir viendo primero una breve ahí como definición de qué puede llegar a ser, ¿no? O sea, es el esquema formal. Dice, es que le da forma general a la obra, la que nos permite guiarnos a través del desarrollo progresivo de los sucesos. Estas dos palabras son importantes. Desarrollo progresivo. O sea, que esto me está hablando de que en teoría va a ir así. Va a ir para arriba, subiendo, 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 a un ritmo determinado. ¿Sí? Dichos sucesos, por lo general, se desarrollan de forma causa-efectista. Causa y efecto. El personaje hace esto y por esto pasa lo otro. Al personaje le
pasa esto y por eso hace lo otro, ¿no? Y acá digo, entramos en un terreno en donde las películas más fáciles para hablar de esto, las que me dan los mejores ejemplos, son las películas infantiles. Digo, ¿viste? Yo siempre cuando doy estas clases hablo de Shrek, por ejemplo, o de lo que sea, o sea, digo, Ratatouille, ¿viste? Esas películas, porque todo bien, pero si a Shrek no le, no le ocupaban el pantano, ¿sí? Con las criaturas mágicas en Shrek 1, si no le ocupaban ellas el pantano, él nunca iba a conocer a Lord Farquaad o a enfrentarse, lo que sea, y nunca Lord Farquaad le hubiera dicho de que vaya a buscar a la princesa. Y él, con todo eso que le pasó, no solamente conoció lugares nuevos, se enamoró, cambió su vida, intentando recuperar su pantano, sí, pero después eso queda en un segundo plano. Digo, hay un montón de cosas que le empiezan a pasar y que son la película de Shrek, que no pueden pasar si no hay esta idea de causa y efecto, causa y efecto. O sea, pasa algo, pasa lo otro, pasa algo, pasa lo otro. ¿Eh? La estructura, dice, convencional, que crea el teatro antiguo, que del cual nosotros afanamos, los cineastas, obviamente, hijos eternos, eternum del teatro, ¿sí? Y que luego, dice, toma la literatura también, y por último las artes audiovisuales, tipo, en general, como en esta estructura que termina creándose de 3 actos. Obviamente que nosotros, vos, Agus, igual que yo, o sea, ya lo sabemos, hay películas que no tienen 3 actos, hay películas que tienen más actos, hay películas que tienen menos actos, hay películas que se quedan solo en el acto 1, digo, hay un montón de estructuras posibles. El tema es que, insisto, nosotros al curso como está pensado para estructura dramática clásica, vamos a ver la de 3 actos. ¿Sí? Convenientemente conocida por darnos una presentación, proponernos un nudo, un conflicto y determinar un final o una resolución, que no necesariamente el final tiene por qué ser bueno. El final puede ser tranquilamente lo no esperado por el espectador. Digo, un montón de películas pasa eso, ¿no? La estructura dramática puede variar, ¿sí? En algunos aspectos, por lo general respetará, dice, los eslabones principales, ya que sin ellos no podría desarrollarse con normalidad barra naturalidad. Ahora, habría que ver cuáles son esos elementos, ¿sí? Principales. Pero ahora, vamos de a poco. Vamos de a poco. A ver, primero que nada, vamos a hablar de todo lo que sucede al principio de la película. Y lo que sucede al principio de la película es la presentación. En esta presentación tiene lugar un momento que es clave para la película. Cuando digo película, digo corto, digo videominuto también, digo, o sea, en serio, acá no hay una cuestión de, esto solo va a poder ser porque es largo. No, porque cuando vos tenés un video de 3 minutos también pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay que ver si lo haces bien o no. ¿No? Tiene lugar el momento de la exposición. ¿Qué es la exposición? Significa que vos le vas a dar al espectador la información necesaria para que entienda la película, para que entienda qué va a hacer el personaje, qué quiere hacer, qué se propone, qué busca, quién es su oponente. ¿Eh? Vos en el momento de la exposición le explicás los datos básicos y concretos al espectador para que entienda la película. En Toy Story entiendo rápidamente que los juguetes son de Andy y que viven en la pieza de Andy. Y Y que no además, me tengo que poner a pensar, ay, che, ¿y por qué los juguetes hablan? O total, ¿por qué son amigos? Digo, de total, eso no va la película, va por otra cosa. total Ok, porque la película ni bien arranca te muestra a un Woody que se levanta, hace así y dice, muchachos, ya estamos todos tranquilos, podemos movernos con el tren. ¡Pum! Listo, explicado. Explicado el hecho de que son juguetes cuando alguien los está mirando, pero son personas cuando nadie los ve, ¿no? Como esas cosas, ¿no? Porque digo, acá tenemos que contar, pero no necesariamente tenemos sí o sí necesariamente que ser explícitos. O sea, digo, ¿sí?
Porque el caso más clásico es una voz en off. ¿Viste? Típica película, el perro viene corriendo, salta, se queda congelado y empieza voz en off. Bueno, esta es mi historia. Te voy a contar cómo llegué aquí. ¿Viste? El perro, ¿viste? La típica historia del perro. Y es una peli re para chicos y está re bien que sea así. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Un momento de exposición. Yo vivía feliz con mi familia, pero lo que sucedió, ni te empieza a contar todo, ¿viste? Dice, hablamos de quién es el personaje y qué se propone. Vemos dónde vive y cuál es su contexto. Quiénes son su familia y amigos, por ejemplo. ¿Y cómo voy a determinar quiénes son sus familias y amigos? Básicamente con sus acciones y con sus diálogos. Y esto es muy importante para el guión, para lo que vos querés escribir, ponele, digo, cómo se habla este matrimonio tiene una configuración segura y una y siempre, obvio, hay mucha responsabilidad en el medio, ¿no? Digo, cómo la nena le habla a sus juguetes, también te va a dar información sobre quién es la nena, cómo la tratan a la nena, digo, ¿no? Un montón de cosas. Dice, Sí, y a eso va un montón, como no todas las veces que llamas a tu mamá le decís mamá, ¿no? Hola, ma, hey, mami, por che, favor, ma, no, por favor, nada, claro, claro. Tal porque eso cual. es volver a hacer explícito un montón de cosas, ¿no? Digo, Aparte hay, tenemos que luchar, Agus, contra el miedo que nos propone la primera escritura, donde todos pensamos que nadie está entendiendo nada. No, ¿por qué? Años de cultura visual tenemos. O sea, crecimos viendo películas, ¿entendés? Entonces cuando vos vas a escribir y vos te estás dando cuenta que hay una nena de 4 años jugando y que pasa una mina grande y si no es la madre es la tía, ¿viste? O sea, pero digo, ya está, o sea, ¿entendés? Es lo que te digo, no hace falta que nadie le diga mamá a nadie, ¿entendés? En ningún momento, ni siquiera en el primero. Esto que te digo de los juguetes, o sea, no hace falta que Woody diga en voz en off, somos juguetes y solo vivimos cuando... No, no hace falta. El espectador se da cuenta porque estamos en el momento de la exposición. Todo nos están explicando, todo. De una forma rápida, ¿verdad? Ágil. Dice, la presentación debe ponerse, además de esto, la llegada del tiempo y lógica justa para que el conflicto se desate y se desarrolle. O pensá que en Toy Story el conflicto, la 1, ¿no? Si la viste, porque para ahí estoy hablando de esa hace 2 horas, pero sí, bien. El conflicto de la 1 es el vecino, este niño con camiseta de calavera que maltrata sí, juguetes, Sid. Y ellos te lo exponen al toque eso, te lo exponen al toque. O sea, no sé si, no recuerdo si es que uno de los juguetes se cae y ya empieza la aventura de ir a buscarlo, no recuerdo muy bien cómo es esa parte, me pero parece que es que pone la venta de jardín, lo van a poner a alguien a la venta, bien, ahí cae y se lo llevan, bien, creo bien. que el perro se lo lleva, no Va, me va, acuerdo, va, va por ahí, va por va ahí. por ahí. Bien. La cosa es que medio que al principio también te presentan cuál es el problema, cuál es el malo. Y el problema es que si ellos, no sé, viste, no se quedan con Andy, pueden perderse. El problema es que si ellos no sé, se caen al patio, los puede agarrar Sid. ¿Sí? Y todo eso que empieza a pasar en la película, efectivamente. Y, y nada, digo, y ahí vas descubriendo onda, cuáles son los personajes, cuál es más importante que el otro. ¿Mm? Esto en la escritura, en algún punto es lo más fácil. Vamos a ponerlo así, es lo más fácil, porque lo más difícil sería cómo sostener el conflicto, ¿no? Por tanto tiempo, y después la resolución, tipo, ganarle al espectador con te mostró un buen final, ¿no? Pero bueno, eso va a haber tiempo. ¿Sí? Dice, la presentación, ¿sí? Es parte de lo que nosotros llamamos primer acto. Primer acto. ¿Mm? En él se sientan las bases para toda la historia.
¿sí? Se plantean aquí todas las dudas y misterios que tengo que resolver. Y acá hay un dato como clave, o sea, el espectador de cine clásico quiere que le resuelvas la película, quiere. O sea, digo, porque yo estoy hablando de Toy Story, obviamente es una película para chicos, no va a terminar mal, no va a terminar con todos los muñecos muertos y qué sé yo, ¿no? Pero digo, quiere saber cómo resuelve eso que resuelve. Digo, logran arruinarle los planes a Sid o logran estar con Andy. Digo, lo quiere resuelto eso. ¿Por qué? Porque acá hay una cosa muy clara, muy clave. Digo, cuando en el tiempo pasado, cuando vivimos en otra vida y existía el cine, vos ibas al cine, salías del cine y no te tenías que preguntar qué mierda pasó en la película. Eso dejáselo para el cine arte, para el cine de festivales, para el cine... No, vos salías de la película y le preguntabas a tu amigo, ¿qué vamos a comer? ¿En McDonald's o en Burger King o a cuál vamos? Porque no te dejó ninguna pregunta azarosa la película que viste, ¿entendés? Te dio respuestas, todo lo contrario, ¿entendés? ¿Entiendes esa parte, Agus? O te veo ahí como medio con cara de no entendí el ejemplo. No, quería preguntarte, Dale, dale. Lucas, que tiene más pelis que yo encima, se fija mucho el tiempo que pasa entre el primer acto, el segundo acto y todo ese tipo de cosas. Como, bueno, a mitad de peli tiene que pasar tal o cual cosa y se fijan, hace 35 minutos, está pasado de tiempo o está adelantado, bla. En un corto también pasa ese tipo de cosas para que nosotros podamos ver más o menos cuándo va a terminar este momento de exposición. Bien. Lo que pasa es que depende mucho, esta estructura es adaptable. Adaptable a los minutos que vos tengas. Si para una película el primer eslabón de la cadena pasó a los 2 minutos y el segundo pasó a los 15 minutos, en un corto que te dura 10 minutos, yo dejaría el primer minuto para este y el minuto 3 para el otro, ¿entendés? Digo, es adaptable, más o menos a la lógica que vos tengas de minutos, ¿entiendes? Pero no hay nada escrito sobre, che, tiene que durar esto. Igual lo banco a Lucas, porque entiendo lo que está haciendo. Yo entiendo lo que está haciendo. Él tiene en la cabeza, un poco también la formación que yo tengo, que es que somos gente que está buscando un poco el formato. Pero porque creemos en el formato, porque no decimos es una pelotudez el formato. No, no. A mí me parece que hacer esto es mucho más difícil que hacer una película que te cuente que no sé qué y que al final no te contó nada. Es postura mía, ¿eh? Puede venir otro y decirme que en la profundidad que yo, sí, flaco, pero no sabes poner dónde mierda está el clímax. O sea, digo, ¿no? Como, pero está bueno esto que preguntás, Agus, del corto, porque en el corto pasa algo que es que no tenemos tiempo. O sea, tengo que contar un montón de cosas, ¿no? Entonces, acá sirve mucho ir al hueso. Cuando vos manejes todos estos conceptos, cuando yo los termine de explicar y los tengas más o menos en la cabeza y qué sé yo, y esto que el otro, vos podés agarrar la película y contarla medio empezada. Tipo, ir a la acción. Pero con todo esto resuelto. O sea, digo, con todo esto resuelto en tu cabeza. ¿Entendés? O sea, es como que vos decís, claro, voy a arrancar la peli ya con el conflicto medio que arrancadito, porque tengo 10 minutos nomás para contar. Entonces, toda esta parte que te estoy contando del estado inalterado, de toda esta cosa, que del primer acto de la exposición, digo, todas estas cosas vos las vas a dar por sentadas. Me refiero a que vos vas a construir escenas en donde todo ya se entienda. Ya se entiende que se viene el cumpleaños. Ya, digo, la madre haciendo algo para el cumpleaños, ponerle colgando una guirnalda. Ya está, pum. Se entiende. Se entiende todo. ¿Me explicó? Digo, a mí me pasó justamente con una escena que yo tenía miedo de que no se entienda que el padre llegaba tarde al cumpleaños, ¿no? Del hijo. Entonces, ¿qué pasa? El padre, previo a esto, está en una escena en un bar. Y en el bar yo decía, hasta que terminó la escena y la vi y todo, o sea, decía todo el tiempo, pero el chabón tiene que decir, tipo, me olvidé del cumpleaños, o sea, algo así re básico, re explícito. Y después la verdad es que no, porque fue solo, se resolvió con me tengo que ir. Escena siguiente, plano siguiente de la película, guirnaldas colgadas y decía, feliz cumpleaños Lauti. Ya está, ya está.
ese feliz cumpleaños para Lauti, que tenía que haber sido un feliz cumpleaños, no lo fue porque el hijo de puta no fue, ¿entendés? Porque el padre estaba troleando por ahí y no fue a verlo al chaboncito, ¿entendés? Como eso. Digo, no ser explícito. Claro, sacar las guirnaldas, ¿no? Digo, si ya Claro, sacás las guirnaldas, listo. claro, la mina estaba sacando todo, la mina estaba limpiando las cosas que quedaron del cumpleaños, la mina es la esposa de este chabón, ¿no? Limpiando las cosas que quedaron del cumpleaños, ya está, el cumpleaños ya fue, o sea, ya pasó, y vos te lo perdiste. Y todo eso se entiende el tipo entrando a la casa, nada más. Después hay una discusión, se salsea la escena, todo lo que vos quieras, pero digo, no hace falta ser como recontra explícitos porque el espectador tiene banda de años de cultura visual, banda. O sea, hoy, 2021, nosotros, pero estamos relimados de películas, pero relimados. ¿Eh? Entonces, lo que por ahí está bueno aprender es esto, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Para después poder aplicarla, porque después es contar una historia. O sea, digo, no es que sea fácil, pero digo, tenemos un montón de referentes previos. Por ejemplo, vos querés hacer una película, ponele, me decías recién, drama, no sé, medio sobrenatural, medio, no sobrenatural, pero ciencia ficción, y tenés un montón de catálogo para averiguar cómo funciona la ciencia ficción. Y viste, en determinado momento va a pasar esto, que pone en jaque al personaje, en determinado momento va a pasar esto, que tiene que ver más con una lógica del clima que estoy generando en la película. Digo, por ejemplo, en en Player One, no me acuerdo cómo era, Roger Player One, algo así. Digo, todo lo que tenía que ver con esos trajes que los chabones tenían, con los avatars que se ponían en la. ¿Sí? No sé si la viste. ¿Sí? Con todo eso. Y cada género te va planteando un código. ¿Mm? Y nosotros lo sabemos ese código, porque, por ejemplo, vos, qué sé yo, viste un montón de esas pelis. Yo a veces quiero hacer terror, tengo ganas de hacer terror y sigo mirando películas de terror. O sea, digo, en algún momento que va a escribir. En ese sentido, digo, tenemos mucha cultura. ¿Mm? Bien, para cerrar, para ir cerrando, nos quedan 10, 9 en realidad. Todo esto que dijimos de la exposición y el primer acto, todo esto lo hacemos para pasar de un estado del personaje de estado inalterado a estado alterado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? A uno le dicen estado inalterado, a uno le dicen estadio inalterado. ¿Qué significa esto? El personaje venía en su rutina, venía bien, venía contento con lo que le estaba pasando y de repente se complicó. Shrek, a los 2 o 3 minutos de empezar la película, era un ogro común y corriente, que asustaba a la gente y le encantaba su vida como ogro. Ese estado de pura felicidad se arruina porque gente entra al pantano, porque gente mágica entra al pantano. Y ahí empieza el cachengue, ahí empieza el quilombo. Y aparte de Shrek, es bien para chicos, entonces es como que bien es DreamWorks, o sea, ¿no? Entonces es como que recontra respeta la estructura que yo te digo, ¿no? Entonces, nada, vamos a ver que empiezan a pasar o que empiezan a fluir, digamos, estos dos conceptos, el contexto y los personajes. Y acá hay una realidad. Yo una vuelta le hice esta pregunta a un guionista muy conocido, y el tipo, le digo, ¿por dónde empezás? Le digo, ¿empezás por el personaje o empezás por los contextos? Que para crear las historias. Y la realidad es que la respuesta es esto, digamos, uno te lleva al otro. No necesariamente, viste, vos decís, no necesariamente tenés por qué decir, este personaje, ¿y dónde vive? No, qué sé yo, medio que ya lo tenés en tu cabeza. ¿No? Eso. Sí te puedo decir que los contextos tienen que ser funcionales, por ejemplo, a la historia que pase. Digo, vos lo pensaste súper bien en este sentido. El problema es un cumpleaños y el problema es la pandemia. ¿Se entiende? El contexto ahí está re bien pensado. Yo la repensé para, todos pensamos en la pandemia en algún momento,
para hacer, pero digo, la repensé con esta película que yo tenía en la cabeza. ¿Y qué pasa si cuento toda la historia de este pederasta, digamos, en pandemia? Porque es muy grave, porque es muy agravante. O sea, ¿entendés? La tortura que el pibe vive, ahora, que no es falsa, digamos, es la tortura que viven un montón de pibes, en pandemia se agravó, pero un montón se agravó. El otro día estaba escuchando a un flaco, a un psicólogo como re eminencia de estas cosas, el tipo decía, lamentablemente una pandemia en un año hizo más desastre con este tema, con abuso sexual, hizo más desastre que lo que nosotros pudimos recuperar en casi 10 años, tipo de lucha, de derechos, ¿entendés? Porque se logró que el pibe hable, se logró la ESI, se logró un montón de cosas, y fíjate lo que pasó, pum, y de repente la sociedad es la casa. O sea, la sociedad es la casa, lo que pasa en la casa, ¿viste? Queda en la casa y es tremendo, es terrible. Pero vos fíjate ahí cómo, como te digo, personaje, contexto, van de la mano, van hiladitos, van así, como que muy pegados, muy funcionales unos a los otros. ¿Mm? Eh, Nada, es como que mi consejo en ese sentido es tranqui, déjate como fluir porque digo, acá te va a empezar a pasar es que te vas a preguntar, bueno, ¿cómo es la casa de esa nena? O es una de las cosas que te tenés que preguntar, ¿cómo es? ¿Qué clase social tiene? ¿Es una clase bien? ¿Es una clase bien venida a menos? ¿Es una clase más o menos? ¿Cómo es? ¿Viste? Y acá no estaría bueno que no te limites con los detalles. ¿Cómo es la pieza de ella? Porque son todas cositas que te van a ir describiendo aún más todo lo que puede pasar. Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios? Tarea para la semana que viene. ¿Hay algo para eso? ¿Tipo tarea, decís vos? ¿Tipo tarea? A ver, te tiro una tarea, te tiro una tarea. ¿Viste que vos hagas esto que yo te vengo contando, de las fichas de personajes, lo de todo eso? O sea, si querés escribirlo, hacerlo, andar lanzándolo. Pero me gustaría que hagas una escena, una sola, no más que eso. ¿Querés ponerle diálogo? Ponele diálogo. ¿Querés contarme un poco de la nena? Contame, o sea, la que vos quieras, ¿sí? La que vos quieras. ¿Mm? No importa que sea la primera escena, puede ser la última de la película, puede ser la del medio, puede ser la del conflicto, ¿sí? Una sola escena. Con el formato, ¿no? El formato de escena, que ya vimos en la primera clase. ¿Mm? Ese ejercicio está bueno porque te puede llegar a dar una idea de cómo va a quedar todo lo que estás pensando. ¿Viste? Es como eso. Yo a veces lo hago, yo a veces lo hago. Hay escenas que me parece que están re buenas y después cuando estoy armando toda la escaleta, todo, digo, pero la voy a tener que sacar porque al final no funciona. Pero bueno, pero esa escenita me ayuda a pensar todo lo otro, ¿viste? Es como todo. ¿Mm? Eso, más que nada. Y vamos a estar ahí. Me gusta que estés copada y que me pidas tarea, me copa, amiga, me copa. Ay, si los pibes de secundaria fueran como vos, amiga, y me pidieran tarea, yo sería un tipo más feliz, ¿viste? No, es que seguramente hay tipos que en su cabeza piensan, che, la verdad me re gustaría tener tarea de esto. Yo siempre doy la posibilidad a que hagan tarea, la verdad. Hay A de pibes todo, de hay de todo. secundaria o a pibes de más grandes, digo. Las clases, no sé, les he pedido a gente adulta que hablen en idioma inventado con algún familiar. Pero para mí eso es tarea, por ejemplo. Claro. Porque después, nada, va generando, ¿no? Digo, no Ujú. sé, que piensen sinónimos. Que cada cosa que digan, ay, un sinónimo de esto, Claro. enchufe, bueno, Mirá, ay, buenísimo. un sinónimo de enchufe, ay, que difícil, bueno, cable con un puntito, un cosito, no importa Ah, buenísimo. si está bien o más o menos, sí. No, no, Sí. buenísimo, buenísimo. Yo un ejercicio muy común que hago con respecto a guión y a escritura, y sobre todo escritura de diálogos, es escuchar. Sé que no parece, en las clases parece que hablo y no escucha a nadie, que hablo y hablo y hablo, pero digo, es escuchar, escuchar. Escuchar cómo habla esa persona, cómo habla, cómo
hace las pausas, qué palabras repite, cuáles son los temas que le interesan, ¿viste? Con qué acompaña estas palabras, porque digo, yo la tengo a mi vieja siempre en la cabeza con ciertas acciones que hace, con las palabras que dice, ¿viste? Y me reayudó mi vieja, a mí ni lo sabe, ¿no? Pero digo, me reayudó mucho a escribir un montón de personajes, porque la conozco, porque sé cómo se mueve, sé cómo piensa más o menos, ¿viste? Entonces digo, ver personas, escuchar personas, está buenísimo. Nos lo llenan de humanidad a los cortos, las producciones. Bueno, vamos hasta aquí, señorita. Nos vemos la próxima. Qué buena, me gustó. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, gente. Cuídense. Y hagan la tarea si quieren hacer la tarea.